Volvemos y ya estamos con la señora Gabriela Rivadeneira, asambleísta y secretaria ejecutiva de Alianza País, a quien le doy la bienvenida, expresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa también. Gabriela Rivadeneira, qué gusto tenerte acá en Pensamiento Crítico. La foto que se subió al Twitter, que la subiste tú casualmente, es el reflejo de haber fumado la pipa de la paz, porque son evidentes las discrepancias, son evidentes las divisiones, son evidentes fracturas ya existentes entre lo que se dice tomar distancia de lo que fueron los 10 años anteriores de Rafael Correa y de Alianza País y del gobierno de la Revolución Ciudadana, y la necesidad de no tomar distancia, como dice el señor presidente, como dice el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, y en ese sentido se han generado algunas pugnas al interior. ¿Es haber fumado la pipa de la paz o cuánto va a durar esta paz? Muy buenos días, Carlos, un saludo muy especial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Me parece que estamos en un momento importante de la historia del proceso de la Revolución Ciudadana, es decir, reconocer y recalcar que somos un solo proyecto, un mismo proyecto, el de la Revolución Ciudadana, con dos momentos. El uno liderado por Rafael Correa Delgado, que además puso su impronta de transformación de la patria ecuatoriana, un líder de este proceso de la revolución y por quien nace también el movimiento Alianza País en el ejercicio de su primera candidatura y posterior se va consolidando en el ejercicio de gobierno. Y 10 años después, pues pasa la posta a un compañero que parece que a veces nos olvidamos que también fue parte de estos 10 años, es decir, el compañero Lenín Moreno, que ahora es presidente de la República en un nuevo periodo de este proceso de la revolución, fue 6 años vicepresidente, el primer vicepresidente de esta revolución, acompañando la gestión de Rafael Correa. Y me parece que es importante señalar esto porque a veces parece que estuviéramos hablando de dos procesos diferentes. Y eso es lo que hemos reivindicado, la importancia de mantener los principios fundamentales de esta revolución, que se basa en la redistribución de la riqueza, en la justicia social, pero que además tiene hoy una personalidad diferente y, por supuesto, la necesidad de que el presidente también ponga su impronta dentro del gobierno, que no significa una división. ¿Personalidad distinta, diferente o una visión distinta? Bueno, yo creo que dentro de la impronta, sin duda alguna va a haber algunos temas que tengan que seguirse cambiando en un proceso de transformación de la patria. Lo debatimos antes de iniciar la campaña electoral al interno del movimiento Alianza País, y quienes hemos ejercido la dirigencia sabemos que hemos hecho un profundo análisis de cuáles son los temas que tenemos que sostener, mantener, y cuáles son los temas que tienen que irse transformando conforme el avance de la misma sociedad ecuatoriana. Y gran parte de eso se recoge además en el plan de gobierno de Lenín Moreno, que tendremos que aplicarlo durante estos años, sabiendo además que no es un tema de un gobierno, de una persona, sino es un tema de un proyecto político que tendrá que durar el tiempo necesario para seguir transformando el Ecuador. Algunos analistas dicen o indican o ven de que Alianza País le puede pasar lo que le pasó al peronismo, es decir, muchos cambios de visiones de un mismo proyecto político que en Argentina migró del populismo al neoliberalismo, del neoliberalismo a la revolución del siglo XXI, al socialismo del siglo XXI, perdón, etcétera, etcétera. ¿Va Alianza País a sufrir el síndrome del peronismo? A mí me parece que más bien hay que reivindicar las buenas prácticas que se han hecho en diferentes países, y recordemos además, bueno, después de esa época tortuosa realmente que vivió América Latina, después de todas las dictaduras y todos los gobiernos que realmente fueron nefastos aplicándole un sistema neoliberal en los países, llegó toda una década de transformación a través de esta idea del progresismo. Pero ese neoliberalismo en Latinoamérica y fundamentalmente en Argentina llegó con Menem del peronismo. Sí, pero digamos, hay que identificar claramente cuáles son los personajes, ¿no? Menem, una persona absolutamente neoliberal que más bien profundizó las políticas neoliberales. Luego, en una de las mayores crisis económicas que se da en Argentina, nace justamente Néstor Kirchner, y ahí es donde voy yo a poner un ejemplo también saludable, es decir, Néstor Kirchner implementa un gobierno progresista de justicia social, donde logra justamente sacar lo que Rafael Correa diría una tormenta perfecta, atravesada justamente en el gobierno en aquel entonces de Néstor, y pasa la posta a Cristina Fernández de Kirchner, lo cual ha significado en procesos de transición tal vez uno de los procesos más armónicos que ha existido en la región. Tenemos otros procesos de transición del mismo proyecto político, es decir, Uruguay, después de Pepe Mujica, un Tabaré Vázquez, que de igual manera, pues no es que sea
vivido, digamos, o sea, diferenciado del proyecto transformador, pero sí con sus propias formas. Entonces me parece importante también acoger los proyectos de la región, considerando además que en todo proyecto político existe al interior debates fuertes, posturas que son distintas, que son diferentes. Yo, en mis 4 años de haber presidido la Asamblea, vivimos disputas y momentos muy tensos también al interior del debate, pero eso no significó una fractura del proceso político y ahora mucho más en una transición que no es solamente una transición técnica, no es una transición de gobierno, los tuits de Rafael Correa son tremendamente es una claros, transición también de gobierno, sí, es una transición política. Pero ¿no? los tuits de Rafael Correa son tremendamente claros. Dicen, a ver, uno, cuidado con posicionar que la gestión de los 10 años tan solo se va a posicionar en temas de corrupción. O sea, hubo muchos avances dentro de esos 10 años que Rafael Correa quiere reivindicarlos y que ve que el actual régimen y el discurso del actual régimen no los reivindica, que toma distancia y que en muchos casos, por ejemplo, en temas tremendamente importantes, toma esa distancia. Y ahí viene, pues, la hiperactividad del expresidente en las redes sociales, a tal punto que yo ya estoy dudando si realmente se va a ir a Bélgica o no se va a ir a Bélgica, porque en una entrevista él me dice, me voy a ir porque mi figura es muy fuerte y no quiero hacer sombra. Sin embargo, no llegamos todavía, estamos, el 24 de mayo hubo la posesión, no llegamos al mes del actual gobierno y Rafael Correa está actuando y participando activamente con sus opiniones. Sí, pero digamos, eso es correcto y es parte justamente de esa discusión que debemos mantener a nivel país y a nivel del movimiento Alianza País. Y me parece que la voz de Rafael Correa indiscutiblemente es la voz de un líder fuerte, es la voz de un líder que transformó la patria y que además hoy más que nunca se reivindica todos los hechos que ya no podrán tener retroceso en este país y que esa es también responsabilidad del partido. ¿Correísmo versus leninismo al interior de Alianza País? No, yo creo que al interior de Alianza País ahora vamos a promover justamente este espacio de debate y de diálogo interno con la militancia. Después de 10 años, la militancia se va a reencontrar a debatir sobre la política, a debatir sobre cuál es la visión del movimiento, va a ser nuestro rol de movimiento en este nuevo momento, defender y ratificar los grandes logros de la década ganada y también ir acompañando las decisiones que tome el gobierno de Lenín Moreno, insisto, considerando que somos parte del mismo proyecto político. ¿Considerando que ya el Ministerio de Trabajo está hablando de revisar los tipos de contrato? A ver, a mí me parece que hay dos cosas, ¿no? Una, lo que el proyecto político tiene que seguir consolidando y sosteniendo, y para eso la cohesión de la militancia es fundamental, por eso la construcción del mandato militante 2017. Y otra también son los temas de recordatorio a ciertas carteras de Estado, de temas que son irrenunciables dentro de un proceso de revolución ciudadana. Me parece que en temas laborales el Ecuador avanzó como nunca antes, que hacen falta cosas por hacer, por supuesto. Es más, quedó justamente pendiente para el legislativo el tema de la construcción de un código de trabajo que de manera integral mire la situación laboral y sobre todo sigamos buscando estabilidad laboral. Pero Lenín Moreno lo ha dicho desde el primer día y por eso uso la palabra recordatorio, porque además Lenín Moreno lo dijo desde el primer día. Todo podemos avanzar en temas de derechos, de cambios, de transformaciones, jamás de una flexibilización laboral y jamás de retroceso en derechos de los trabajadores. Me parece que estos temas son importantes colocarlos también en el tema del debate, porque insisto, y ahí es donde se evidencia que mantenemos una línea, que mantenemos justamente consignas, que mantenemos principios, pero por supuesto, también hay que debatir sobre ciertos temas en los que hay que seguir avanzando y caminando, y para eso también el Movimiento País empieza este ámbito de fortalecerse en la cohesión para poder también ir aportando, ir proponiendo, pero ir sosteniendo también los temas que hemos logrado durante esta década. En esa reunión que existió, de la cual se derivó la foto que tú, Gabriela, subiste, ¿hubo la oportunidad de que el expresidente Correa y el presidente Moreno se hayan reunido a puerta cerrada los dos, o fue una reunión entre todos? Bueno, fue una reunión de buró como la hemos mantenido de manera permanente. Es más, el día lunes pasado se insistió en que este espacio del buró pues pueda mantener la periodicidad necesaria como para el debate de los temas sustanciales que aterrizan ya en la toma de decisiones políticas. Se tuvo una
una discusión, un debate interno, es toda una conversación además entre dos compañeros que se conocen, entre dos compañeros que saben cuáles son sus fortalezas, entre dos líderes indiscutibles de esta revolución, intachables en su conducta ética y política, de tal manera que me parece que eso es lo que vamos a seguir promoviendo, espacios de discusión, espacios de debate, también espacios por supuesto de diferencia de pensamiento. Eso es un mito y yo quiero traer algo, Gabriela Carlos, si me Rivadeneira permites. se ha convertido en un centro de mediación. No, me parece que más bien en un eje fundamental de este diálogo necesario, interno, externo, de poder consolidar el proyecto. Insisto, esto no es un proyecto, es un proyecto que va más allá de un gobierno, es un proyecto político que nos ha permitido a todas y todos encontrarnos en este camino de transformación. Y me parece, y te pedía un minuto para poner en este tema de las discusiones también un ejemplo que me parece muy venidero, es decir, ese mito generado alrededor de estos últimos años de gobierno en el que no había independencia de funciones, en el que, bueno, en la Asamblea, un mito muy generado en el que en la Asamblea no habíamos tres mujeres al frente, sino tres sumisas alrededor de esta manipulación mediática. Es el hecho más contundente que demuestra que al interior, una de las temas más fuertes que hubo es discusión. Por supuesto, incluso hasta con contradicciones, hasta con contraposiciones, momentos en los que también tuvimos tensiones internas, pero que pudimos sobrepasarlas justamente por ese altísimo grado de coherencia y lealtad a un proceso que nos pertenecemos. Y eso es lo que ahora también traigo a memoria, porque parece que en el país, en el proceso de la Revolución Ciudadana, nunca hubieran habido discusiones ni tensiones internas. Pues claro que las han existido, y eso es parte de un proceso político tan dinámico y tan rápido también como el que hemos tenido de la revolución en estos años. Y que no nos sorprenda que hay momentos, por supuesto, en los que se tensionan por esas diferencias de criterio, y por supuesto lo seguirá habiendo en el ejercicio mismo de gobierno. Y eso hay que canalizarlo adecuadamente. ¿Esas diferencias de criterio y tensiones se están dando con la coyuntura del vicepresidente de la República? No, me parece que más bien la posición que ha tomado nuestro vicepresidente Jorge Glass ha sido una posición de absoluta transparencia, de absoluta confrontación con quienes tratan de dañar la imagen. Esa es una actitud de él, esa es una actitud de él, pero es una disposición de él. ¿Al interior de Alianza País los están apoyando o están fraccionados? Por supuesto. Y ese ha sido no solamente uno de los grandes consensos del Buró, sino de una coherencia militante. Es decir, aquí hay que estar claros que mucho más allá de que se quiera enfocar el tema de brecha, tema corrupción, el tema gobierno de la revolución o el tema Rafael Correa, está un tema de una estrategia que busca seguir deslegitimando y seguir golpeando a las figuras visibles de este proyecto, en este caso el compañero Jorge Glass, porque saben además que golpeando una figura como Jorge Glass terminan golpeando una figura como Rafael Correa y terminan mermando un proyecto como el de la revolución. Por eso ahora más conscientes que nunca, y este es un llamado a la ciudadanía, por supuesto, a debatir, a informarnos, pero sobre todo un llamado a la militancia, en el sentido de tener absoluto conocimiento de que no son temas coyunturales venidos por azar, sino son temas que tienen que ser analizados en todo un entorno, en toda una generación de un escenario, muchas veces cooptado también por los medios de comunicación, por ciertos medios de comunicación, pero además que tratan de eso, de poner en duda no solamente las grandes decisiones y las políticas tomadas en la década ganada, sino tratan de poner en duda hoy las decisiones del nuevo gobierno y tratan de poner en duda lo intachable de la conducta ética de nuestros líderes políticos. Pero las dudas también provienen del interior de Alianza País en relación a las acciones del actual gobierno. O sea, están y son públicas además. Sí, por eso es que se más, necesita Marcela Aguinaga, debatirlas. ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, en la época que Gabriela Rivadeneira fue presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, en Twitter puso, cuidado, el MIES se convierte en Avanza 2. Me parece que el presidente está en toda la potestad, y no podría ser de otra manera, de conformar su gabinete en esta lógica también de mantener ciertas cohesiones. Ahora, obviamente, ya depende del movimiento, ya depende de quienes ejercemos el liderazgo del movimiento, saber hasta qué punto llegamos en el sentido de que esa unidad significa una cohesión para un proyecto político, y cuando esa unidad significa más bien el aprovechamiento de un espacio de gobierno para un determinado partido político. Para nosotros eso está absolutamente claro. Es más, estamos propiciando ya una serie de diálogos con ciertos actores de organizaciones y partidos políticos aliados. Hoy mismo tenemos una reunión interesante para retomar justamente esta
esta construcción de este frente, un frente que inició ya en estos últimos años con el Frente Unidos y que tiene que consolidarse como un frente amplio, como un frente que nos permita además una cogestión de gobierno, un frente en el que nos permita sentarnos con los diferentes ministros que no necesariamente son parte de Alianza País, con otras organizaciones políticas y sociales que están por fuera del ejercicio del gabinete, justamente a repensar cuál va a ser nuestra participación como partidos políticos. Primera vez estamos planteando, y me parece interesante además que sea Alianza País, que plantee la necesidad de ser y de cohesionar partidos y movimientos que vamos mucho más allá de lo electoral, donde lo electoral es fundamental, por supuesto, para legitimar los procesos, pero también un proceso que ponga el tema del debate permanente, el tema de la propuesta, el tema de la opinión pública, el tema de la generación de cuadros, el tema de capacitación y concienciación de no solo los ciudadanos, de los militantes, sino de los ciudadanos, que debemos saber en qué momento estamos, hacia dónde vamos, cómo nos proyectamos y sobre todo cómo vamos haciendo. Que más allá de disputas o de temas que se generan, que insisto, se han generado y son parte de la práctica política de una democracia interna, de una democracia vibrante, tenemos que canalizarlas adecuadamente para saber que el objetivo mayor se llama Revolución Ciudadana y transformación de patria. Este objetivo mayor es de Ecuador. ¿Y qué atributos están pidiendo al interior de Alianza País? ¿Lealtades o incondicionalidades? No, me parece que hay momentos en los que las incondicionalidades son necesarias, pero me parece que siempre el principio de la lealtad y la coherencia va a ser fundamental. No lo hemos pedido ahora, lo hemos dicho siempre. Hemos practicado esa coherencia y esa lealtad en las tareas donde nos ha correspondido desarrollarnos como actores políticos. Lo vamos a seguir haciendo, no solamente porque significa conseguir ese objetivo mayor, sino porque además en esas coherencias y en esas lealtades está el debate profundo, la autocrítica necesaria, porque si no, no podríamos seguir caminando. Como decimos, hay que revisarnos, hay que mirarnos también al interno de la organización. Ese es el ejercicio que estamos invitando a la militancia, pero sobre todo, después de mirarnos, después de saber cuáles son nuestras debilidades, sobre todo saber cuáles son nuestras fortalezas para a través de esas fortalezas proponer gobernabilidad, proponer condiciones políticas favorables para que la ciudadanía se vuelva a empatar con ideas movilizadoras, con ilusiones que nos vuelvan a reenamorar de nuestra patria y por supuesto que haga que cada vez más sectores de la ciudadanía puedan enrolarse y activarse en una política diferente, en la nueva política que sin duda alguna la marcó también el inicio de esta revolución aquí en el Ecuador. Gabriela Rivadeneira, muchas gracias. Gracias. Me queda claro entonces que las sonrisas en esa foto no es producto del Photoshop. No, no es un montaje como lo han dicho ciertos analistas políticos. Aquí hay mucha camaradería, hay diferencias por supuesto, pero sobre todo hay conciencia. Gracias, Gabriela Rivadeneira. Bueno, hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Las conclusiones, como siempre, serán de ustedes. Un fuerte abrazo.